Hola, espero que estén todos bien. Vamos a tener algunas clases aquí en forma de video, aprovechando este tiempo que se están cuidando y a ver si podemos aprender un poco. Bueno, los invito a que veamos el video y podamos prestar atención a algunos conceptos que van surgiendo. Bueno, aquí estamos. Vamos a tratar de ya empezar, después de haber visto las corrientes historiográficas, tratar de retomar un poco el programa y vamos a ver algunos temas que vieron el año pasado. Vamos a centrarnos en Argentina, 1943, y tenemos que abordar el tema del peronismo. Y ciertamente hablar del peronismo en Argentina es difícil, dado que hay peronistas y antiperonistas. No existe neutralidad ni objetividad exacta en ese terreno. Intentaré ser lo más objetivo posible en tratar de contarles algunos hechos y que ustedes presten atención para poder comprender lo que va a ir ocurriendo en nuestra historia reciente. Para eso hablamos de 1943, un golpe de Estado. Es el golpe de Estado que concluye con aquella llamada década infame. En ese momento no podemos hablar de peronismo, sino de su gestación. El peronismo nace en 1945 y su primer gobierno comienza en 1946. Si bien gracias a la reforma constitucional, el segundo gobierno de Perón marca una continuidad temporal con el primero, no lo es por sus características. La principal, la muerte de Eva Perón, que le había otorgado una impronta muy particular al movimiento peronista. Y la segunda es la crisis económica, que hace que Perón deba resignar algunos de sus principios, de sus postulados. Después del golpe militar que trunca la segunda presidencia, autodenominado Revolución Libertadora, el peronismo es proscripto, se prohíbe y adopta distintas estrategias: la resistencia peronista, el electoralismo, la alianza con otros partidos, el peronismo sin Perón. Con la lucha el peronismo va cambiando de signo y para 1973, con las primeras elecciones limpias y casi sin condicionamientos desde 1955, porque había habido diferentes elecciones y diferentes golpes de Estado, ustedes recordarán de haberlo visto, la consigna es el socialismo nacional. A este peronismo que se le hizo el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976, inaugurando la dictadura más cruenta de la historia argentina. Inmerso en el contexto mundial neoliberal, el gobierno peronista, que asume el poder 6 años después de haber finalizado el proceso de organización militar en 1989, cambia el sentido ideológico, se llama a un ayornamiento doctrinario y se adapta a las consignas del primer mundo y a la economía de mercado. Pero ya son las presidencias de Menem. Volvamos a 1943. En 1943 se caracterizó por cierta pasividad de la sociedad ante el golpe realizado por una logia militar llamada GO, activamente apoyada por diferentes políticos y en un espectro que variaba desde el radicalismo hacia el nacionalismo cercano al fascismo. Tenían la esperanza de darle su orientación ideológica a este movimiento revolucionario poco definido, que en su proclama solo subrayaba aspectos éticos sin apoyar soluciones específicas. Este golpe se planteó desde principios de nacionalismo, de anticomunismo y de ultracatolicismo. Los partidos liberales habían caído en descrédito porque todos los partidos políticos existentes en Argentina, aún los más desfavorecidos, habían terminado participando del sistema de gobierno en la década infame y avalándolo con su participación. ¿Cuáles eran los objetivos del golpe? Es una defensa a la patria, por lo menos es lo que ellos dicen, ya que el gobierno de Castillo había caído en la trampa, en el fraude, en la corrupción, y se comprometen, llevados por circunstancias a la función pública, a luchar con la honradez administrativa y reprimir todo acto doloso. El primero en asumir tras el golpe fue el general Rawson, pero debió renunciar al tercer día presionado por haber nombrado 2 ministros profascistas. Se hizo cargo el entonces general Ramírez, que afirmó la neutralidad argentina en el conflicto mundial. Recordemos que estamos en contexto de Segunda Guerra Mundial. Busca apoyo en la Iglesia, permite e implanta la enseñanza de religión católica en escuelas públicas. Ramírez busca la definición de políticos, intelectuales, jefes sindicales, pero encuentra reacciones adversas, lo que él acusa de falta de lealtad con el país. Esta situación va minando de a poco la posición de Ramírez, que termina
rompiendo la política de neutralidad y declarando la guerra al eje Roma-Berlín. El GO respalda entonces al general Edelmiro Farrell, que lo reemplaza en febrero del 44. Farrell surge claramente del grupo al cual pertenecía en aquel entonces el coronel Juan Domingo Perón, que era considerado el ideólogo del GO. A su lado va acumulando cargos y poder. En febrero es ministro de guerra, en julio la vicepresidencia de la nación. Perón, práctico, trata de buscar el respaldo de todos los sectores políticos posibles de la sociedad. Su política al inicio era conservadora, porque le importaba ganar las élites industriales y financieras para su proyecto. Trataba de convencerlas que él detendría el estallido social que podría surgir después de la Segunda Guerra Mundial y que la política social debería ser con un Estado que tuviera el rol de benefactor. Es decir, propiciaba el consenso a través de una política de alianza de clases. La política económica durante la década infame privilegiaba los grandes intereses económicos y favoreció la acumulación de capital, mientras que la situación de los trabajadores era paupérrima. Se había descargado el peso de la crisis sobre los sectores de menores recursos, y la rentabilidad de los empresarios se había logrado en base a los pobres salarios y las deficientes condiciones de trabajo. Recordemos que estábamos en contexto de guerra y por lo tanto habían subido los precios de los productos importados. Faltaban divisas para poder importar, entonces la industria nacional empezó a ser rentable. Empieza a aumentar la cantidad de puestos de trabajo. Entonces se da el mayor crecimiento de ocupación, que se registra entre los años 1941 y 1946. En las ramas textiles, en los productos forestales, químicos, en artículos de cuero, en maquinarias y vehículos. Si bien las áreas habitables en nuestro país son grandes, la población se distribuye irregularmente. Las nuevas industrias buscaban radicarse justamente en áreas que estuvieran ya provistas de prestaciones esenciales para su desarrollo, a fin de reducir los costos de instalación. Desde ya los puntos mejor provistos estaban en las capitales y en sus alrededores, cerca de arroyos donde volcar los desechos, y es ahí donde se van distribuyendo el espacio urbano, suburbano y los barrios alrededor de la capital federal. Volvamos a Perón. Perón había participado en el golpe de 1930, pero no había figurado bajo las huestes de Uriburu, sino que impulsó el retorno a la legalidad, que llevó al gobierno al general Just. Bajo su presidencia, Perón fue secretario de ministro de guerra, es decir, tuvo desde un puesto inferior una experiencia gubernativa. Y también fue enviado a la misión oficial a Italia en 1939 bajo el gobierno de Ortiz. Con la asunción de Ramírez, en junio del 43, Perón es nombrado jefe de Secretaría del Ministerio de Guerra, pero no es el puesto que le sirve para el proyecto que Perón tiene. Por eso solicita un destino más modesto, el Departamento Nacional del Trabajo, del que se hace cargo en octubre. Con la envergadura que él quiere darle, solicita que se eleve a un rango de secretaría, y así se hace creándose la Secretaría de Trabajo y Previsión. Perón es su flamante secretario. Perón como militar había viajado a lo largo del país y conocía los problemas de la intensa pobreza en sus regiones. La legislación social estaba limitada a leyes aisladas, un sistema de jubilación que era totalmente inadecuado, que estaba en constante déficit. En cuanto a los servicios, la salud pública no era la mejor situación. Estaba en manos de sociedades de beneficencia. Tanto el ejército como la iglesia estaban preocupados por el tema de la justicia social, debido a la pobreza extrema de gran parte de la población. ¿Qué temían? Temían que los comunistas aprovecharan la situación y provocaran grandes disturbios sociales. La aplicación del liberalismo en el mundo capitalista había sufrido grandes cambios tras la crisis económica del 29. El economista inglés Keynes sostenía que el Estado tenía el deber de garantizar el funcionamiento del aparato productivo, mantener elevado el nivel de inversiones, sostener una política de pleno empleo y de consumo o inversión de capitales para equilibrar la situación en los países atrasados y arrasados por la crisis. En nuestro país, el intervencionismo estatal se aplicó con el ministro Pinedo en la década infame, pero no se preocupó por la suerte de todos los habitantes, sino solo de aquellos que eran productores más importantes. A diferencia de Pinedo, Perón pensaba que era indispensable ocuparse de las clases bajas,
De su paso por Italia, Perón adquirió elementos para tratar de organizar la sociedad argentina de acuerdo a un proyecto propio de alianza de clases, promoviendo el crecimiento nacional a través de la industria e integrando a la clase obrera en la sociedad política. La crítica fundamental de las clases medias a sus planes consistía en que era un modelo tomado de un Estado totalitario y trasladado a un gobierno militar, claramente de neto corte autoritario, como cualquier golpe de Estado. Perón necesitaba ir creando las bases sociales para que esto pudiera caminar. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón se abocó a fortalecer la relación con los sindicatos mediante la concesión de medidas muy concretas, hacer que las negociaciones de convenios colectivos de trabajo tengan implementación real, aumento de los montos de indemnizaciones por despido, inclusión de los contratos de cláusulas sobre vacaciones pagas, ampliación del sistema jubilatorio, etc. El movimiento laboral, en el momento del golpe militar del 43, era débil y estaba dividido en 4 centrales: la FORA, Federación Obrera Regional Argentina, anarquista; la USA, Unión Sindical Argentina Sindicalista; la CGT número 1 y la CGT número 2. Tenían poca influencia sobre la clase obrera. Los sindicalistas, que habían renunciado hacía tiempo a la lucha revolucionaria, veían con tentación la posibilidad de participar en la redistribución del poder político. Por primera vez no se los trataba individualmente, sino como una fuerza social necesaria para impulsar un proyecto de país compartido por todos. Es importante el desarrollo industrial de la época, que da pie a la naciente burguesía industrial, para tratar de ampliar el mercado interno, es decir, que pueda haber más consumidores, más gente con posibilidad de comprar dentro de nuestro país. Por eso es necesario que tengan dinero para poder comprar, que tengan trabajo para poder desarrollar esa compra. Entonces se va a pasar de una industrialización espontánea a una industrialización planificada. Desde el Estado redistribuye el ingreso, se estimula la producción regional, se controla las importaciones para que se compre lo nacional, y eso aumenta el empleo privado y, por otro lado, aumenta también el empleo del sector público para poder inyectar de dinero a cada una de las regiones. Consolida la urbanización y llega con estas y otras medidas a ampliar el mercado interno para los bienes de consumo que la Argentina ya producía, pero generalmente no se vendían entre la totalidad de la población. Los terratenientes, los dueños de grandes tierras, habían tenido grandes ganancias durante la larga hegemonía conservadora. El gobierno militar no respetó sus privilegios ni su predominio en la economía. Con el Estatuto del Peón se obliga al sector agrario a casi duplicar los salarios de los peones del campo, aumentando los costos de producción. A fin de evitar el sistema de relaciones casi feudales que seguían existiendo entre patrón o encargado y peones, Perón intentó sindicalizarlo. Estos quedaban incluidos, como todos los trabajadores, en una legislación protectora de sus derechos e iban a gozar de vacaciones pagas, salvaguardar frente al despido, aguinaldo y jubilación. A los arrendatarios se les benefició congelando arrendamientos que debían abonar a los dueños de las tierras, pese a la inflación existente, y tuvieron posibilidad de adquirir tierras. Se creó el IAPI, el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, que asestó un duro golpe al agro, porque parte de las ganancias se las quedaba el Estado para la promoción industrial. Claro, te debía salir dinero de un lado para poder desarrollar el proyecto. Y la política social que se estaba llevando a cabo. Los grandes beneficios que las empresas cerealeras tenían por la compra de cereales a los pequeños y medianos productores para la exportación cesaron, debido a que debían venderle al Estado al precio que el Estado fijara. Con la reducción de rentabilidad se disminuyó también el área sembrada. Con esa política, los latifundistas estuvieron siempre en la vereda opuesta al peronismo. Bueno, hasta aquí llegamos. Nos vemos la próxima.